¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Este tipo de videos ya no necesitan presentaciones. Ustedes saben que yo era fanático del programa 25 de Bonadeo que pasaban en Teis Sports hace unos cuantos años. Y bueno, me pintó ahora emularlo desde mi canal futbolero de YouTube. Ya hicimos las 25 peores goleadas que recibió un equipo campeón en Argentina, como también los 25 goles más gritados e históricos del fútbol de AFA. Pero en esta ocasión vamos con otro tipo de 25, uno más acorde al origen de este canal, que se trata de episodios insólitos de la historia del fútbol, en este caso argentino. Pero guarda, ya lo vamos a ir extendiendo al mundo internacional, del ascenso y las selecciones. Paciencia, en este video te vamos a contar y vamos a repasar 25 momentos insólitos que se vivieron en la historia del fútbol de AFA desde 1931 hasta la actualidad. Guarda, próximamente habrá un 25 episodios insólitos del amateurismo también. Esperalo. En este video de hoy repasaremos hechos tan insólitos que dan risa, otros dan impotencia, otros vergüenza ajena y propia y algunos destacados del desordenado y centenario fútbol argentino de siempre. ¿Empezamos? Dale, empecemos con el número 25 del ranking. ¡Métele! El campeonato de 1963 se moría y en la última fecha Independiente recibía a San Lorenzo, mientras Argentinos Juniors jugaba contra River, que estaba a 2 puntos del rojo puntero. River ganó su partido y alcanzó a Independiente, pero el rojo vivió un episodio insólito e histórico contra San Lorenzo. Es que el Ciclón, sin nada que perder, puso en cancha a varios pibes que venían debutando con el correr de las fechas. Uno de ellos fue el Bambino Veira, que abrió el score y puso 1-0 el partido arriba a San Lorenzo. Pero la caldera del diablo se enervó y comenzó a influir en las decisiones del árbitro, Manuel Velarde, que no cobró un claro penal para San Lorenzo y tampoco expulsó al Hacha Navarro cuando lesionó al Bambino Veira, que duró apenas 20 minutos en la cancha, nada más. Al no haber cambios en esa época, el Ciclón se quedó jugando con uno menos. Velarde estaba siendo re localista cuando minutos después empata Independiente mediante un gol de Savoy, y antes de terminar el primer tiempo cobraron penal para Independiente que Savoy cambió por otro gol, y en la protesta echaron al tucumano Elbrecht, defensor de San Lorenzo. En el segundo tiempo, Navarro lesionó a la Oveja Telch y el Ciclón se quedaba con 3 menos en la cancha. Encima Bernao puso el 3-1 para el rojo. Acto seguido vino la expulsión de Páez y el Ciclón se quedaba con 7 jugadores, y en 20 minutos Independiente le metió 5 goles más, quedando el resultado parcial por 8-1 a favor de Independiente, que ya gritaba campeón. Pero claro, San Lorenzo había dejado de jugar. Se quedaron todos paraditos en protesta a la imparcialidad del árbitro, que estaba recontra comprado. Y la frutilla que decoró el postre ocurrió a los 44 del segundo tiempo, cuando el Coco Rossi, capitán de San Lorenzo, pateó desde mitad de cancha y se metió un gol en contra a propósito, para aumentar la protesta. El árbitro se hizo el boludo y lo terminó a los 45 nomás. Independiente 9, San Lorenzo 1 y el rojo campeón. El torneo de 1938 tuvo un gran auspiciante, los Cigarrillos 43, que estaba el cartelito en casi todas las canchas de primera división. Claro, eran épocas de carteles arriba de las tribunas y no abajo en la cancha. Y la tabacalera Picardo, en modo de incentivo a los goleadores argentinos, propuso un premio en dinero muy grande a aquel goleador que lograra convertir 43 goles en el campeonato. Luis María Rongo, la revelación de River en el año y el segundo en la tabla de artilleros, solo tenía 33 goles en la última fecha. Le faltaban 10 todavía, no los iba a meter en todo en un partido solo. Mientras tanto, el paraguayo Arsenio Rico de Independiente, el primero de la tabla, tenía 41 goles. El rojo ya se había consagrado campeón unas cuantas fechas antes y recibía a Lanús en la última fecha. Erico fue por ese gran premio y en tan solo 30 minutos consiguió los 2 goles que le faltaban para alcanzar la cifra de 43 goles para la tabacalera Picardo de los Cigarrillos 43. El premio ya lo tenía ganado, así que los restantes minutos del primer tiempo solo ofició de asistidor y pasó a jugar de inside derecho, el delantero más retrasado. En el segundo tiempo, Erico pasó a jugar a la saga central de la defensa y terminó como fullback atrás, para no tener más ocasión de meter otro gol, el número 44, y el premio lo perdiera. Una hermosa locura. El rojo le ganó ese partido a Lanús 8-2 y Erico se quedó con el premio de los Cigarrillos 43 por haber metido 43 goles. Un genio.
Era la última fecha del histórico Clausura 2011, torneo ya ganado por Vélez con anticipo, pero la última jornada deparaba 5 partidos históricos por las definiciones de la tabla de abajo, los descensos y las promociones. El principal partido era River Lanús, derrota millonaria que lo condenó a la promoción a jugar contra Belgrano, pero en la Avellaneda, Independiente recibía a Huracán, comprometido con el descenso. Ya no zafaba el globo de la promoción, así que era su última esperanza, pero el rojo lo apabulló por 5-1 y lo estaba mandando a la B. Mientras en La Plata, Gimnasia, el otro comprometido igual que Huracán, enfrentaba ni más ni menos que a Boca, en el último partido oficial de Martín Palermo. El lobo de Guillermo Barros Esqueloto se sobrepuso ante un Boca que buscaba cagarle la salvación y le estaba ganando 2-1, momentos en que terminaba el partido en Avellaneda y se concretaba así el cuarto descenso de Huracán, que terminaba 2 puntos abajo del lobo platense. Pero en la última jugada de la tarde en La Plata fue la última guapeada de Palermo en su carrera. Habilitó a Celay, ex Huracán, para meter el frentazo y empatar las cosas 2-2 sobre el final. Boca 2, Gimnasia 2, arruinándole la fiesta tripera a Gimnasia, que volvía a caer 2 puntos en la tabla, igualando la posición de Huracán. Increíble, porque los quemeros que se hundían en lágrimas ante otro descenso en la cancha de Independiente, de repente escucharon por la radio un gol de Boca. El empate, la resurrección. Huracán estaba descendido y volvió a primera de golpe en la misma tarde. Terminados todos los partidos, se decretó así el descenso de Quilmes, la promoción de River y un desempate entre Huracán y Gimnasia para ver quién descendía y quién iba a la otra promoción. El desempate se jugó en la cancha de Boca y lo ganó el tripero 2-0, mandando ahora sí a Huracán a la B. Pero Gimnasia también perdió la promoción, al igual que River, y también descendió junto al Globo, al Cervecero y al Millonario. Todo insólito, hermano, de cuento fantástico. El campeonato de AFA de 1958 se caracterizó por las constantes fechas suspendidas, desde incidentes de hinchas hasta fechas suspendidas por la lluvia y la organización de la Copa Suecia, que se hizo con intenciones de suplantar las fechas interrumpidas para el Mundial de Suecia 58. Hicieron del torneo de ese año uno de los más desorganizados de esa época. Pero en la fecha 17, en un partido que jugaron en Liniers, Vélez y River, hubo un incidente fuertísimo proveniente de la tribuna de River que protestaba el arbitraje imparcial del árbitro, que le estaba otorgando el triunfo a Vélez 1-0 con gol de Juan Sánchez. El arquero de Vélez, Roque Marrapodi, comenzó a estirar el tiempo tardando en sacar en cada saque de arco y la tribuna de River no se lo bancó y comenzó a arrojar cosas al arquero y a la cancha. Acto seguido, la policía, con intenciones de calmar la situación, no hizo otra cosa más que enervarla con agua de los bomberos y luego con gases lacrimógenos, dispersando la alocada tribuna de River. Pero una de esas bombas de gas estalló en la cara del hincha Mario Linker, que murió instantáneamente. Durante esa semana, los medios hicieron eco de este gran escándalo mayúsculo, con las versiones policiales de que los incidentes habían sido provocados por la tribuna de River, que mató a su propio hincha de un ladrillazo en la cabeza de tantas cosas que tiraban en la cancha. Pero la versión de los hinchas fue aplastante. Había sido la policía quien había matado a Linker. La carátula se dio vuelta y todo el mundo criticaba el accionar policial en la cancha. En medio de las discusiones pasó una fecha más del torneo, y luego, cuando la verdad salió a la luz, la policía, ofendida por la acusación de los medios, los hinchas y los clubes, decidió no prestar servicio a la fecha del 26 de octubre, la fecha 19 del campeonato. Así que durante los 8 partidos de la primera división de aquel domingo, no hubo ni un policía en ninguna de las 8 canchas de primera división. Ausente la autoridad, todo el mundo pensaba que sería un descontrol anárquico fatal en ese domingo de fútbol, y ocurrió todo lo contrario. No hubo ni se reportó ningún incidente en ninguno de los 8 partidos, en épocas que había muchísimos visitantes. ¿Qué vamos a hacer? En el superclásico de julio de 1949, cuando River estaba primero en el torneo y Boca estaba último, peleando el descenso, se dio un caso insólito en el fútbol mundial. River ganaba el clásico 1-0 con gol del siempre verdugo de Boca, Ángel Labruna. Y cuando promediaba el segundo tiempo, Amadeo Carrizo, el arquero de River, recibió un fuerte golpe en la zona baja del abdomen. Otros datos dicen que le pegaron ahí abajo. ¿Me entendés? La cosa es que se quedó sin aire y casi al punto de desmayarse, y fue retirado en camilla de la cancha, dejando al club con 10 jugadores
jugadores, ya que no había cambios en esa época. Y encima dejó el equipo sin arquero. Y ahora, ¿quién iba al arco? Y sí, él, el mejor jugador que atajaba en los entrenamientos, Alfredito el Rubio Di Stéfano. Sí, la famosa saeta rubia, multicampeón con el Real Madrid, atajó un superclásico contra Boca de arquero. Fueron 10 minutos al arco, pero fueron 10 minutos al fin. Increíble. Di Stéfano atajando en un superclásico hasta que los minutos finales volvió Carrizo a la cancha. Tuvo bastante suerte Alfredito, porque Boca jugaba tan mal ese año que ese partido llegó poco y nada. Y los 10 minutos que estuvo con la remera amarilla y sin guantes en el arco, Boca ni llegó, pero Di Stéfano se la bancó bien de grande. Un prócer del fútbol. El furor que causaba Talleres de Córdoba en los años 70 no tenía parangón. Todos querían verlo jugar. Claro, la escasez del buen fútbol en esos años hacía que cuando aparecía un jugador o un equipo que tratara bien a la pelota, todos querían ir a verlo. Talleres jugaba siempre a canchas llenas en la Liga de Córdoba y cuando clasificaba a los torneos nacionales de AFA, los porteños se maravillaban con ese team. Tanta pasión levantó Talleres a partir del 74 que durante el Campeonato Nacional del 76, por la fecha 13 del Grupo D, la T recibía a Ferro a cancha llenísima. No entraba un alfiler, puertas cerradas para que no ingresara más nadie, ni por debajo de las tribunas, ni por la puerta de entrada. Pero nadie dijo nada de arriba, que se podía llegar a la cancha desde arriba. Cuando a los pocos minutos de iniciado el partido, que ganaría Talleres al final 3-1, pasó un avión muy bajito cerca de la cancha y al instante cayó un paracaidista con el objeto abierto descendiendo despacio sobre el campo de juego con una gran bandera argentina. Obviamente el partido se suspendió por unos momentos hasta que retiraran al infiltrado, que se fue recontra aplaudido por la gente de Córdoba. Pero tuvo un premio. La policía lo puso al costado de la cancha y pudo ver el partido gratis cuando dejó todo el aparataje del paracaídas en el vestuario del equipo local. Una locura hermosa. Históricamente los pases más relevantes y caros del fútbol argentino siempre fueron de equipos grandes adquiriendo la figura del equipo más chico. Pero en 1947 pasó todo lo contrario. Fue Atlanta, un club modesto de los de la mitad de tabla para abajo, quien causó una gran revolución en el mercado de pases local adquiriendo 18 jugadores para la temporada de ese año, gastando una verdadera fortuna de la época como lo fueron los más de 550.000 pesos de esos años. Una verdadera fortuna, loco. Atlanta compró, sí, compró, nada de préstamos ni permutaciones, sino que compró, de verdad, a Antuña, campeón con San Lorenzo el año anterior, a Bacino, center forward de Quilmes, a Juan Burgueño, histórico delantero uruguayo que sería campeón del mundo en 1950, a Corbalán, half de River, a Desagastizábal, center forward de Estudiantes de La Plata, a Domingo Donola, de Temperley, al Nano Gandulla, histórico delantero de Ferro y campeón con Boca en el 40, en el 43 y en el 44, a Higinio García, defensor de Racing, a Modernel, otro defensor uruguayo, a Morandini, delantero de Racing, a Carlos Quiroga, el arquero de Argentinos Juniors, a Ricardini, otro delantero de Boca, a Santa María, centrojaz de Ferro, a León Strembel, histórico centrojaz de Racing y de la selección argentina, y trajo a 3 cracks de la máquina de River, el mejor equipo de la década y uno de los mejores de la historia, a Soriano, el arquero peruano, a De Ambrosi, el puntero izquierdo, y al gran Adolfo Pedernera, el cerebro de aquel River desde 1936 a 1946. Además, trajo a prueba al histórico Alcide Giglia, el del gol del Maracanazo en el 50, y trajo también como entrenador al ex árbitro internacional Bartolomé Macías para que dirija el equipo. ¿Cómo salió Atlanta luego de tanta compra y revolución en ese torneo? Sí, último, y descendió por primera vez en el profesionalismo. La paridad que empezó a haber entre equipos chicos y grandes en los años 50 se acentuó mucho más en los años 60, cuando los 5 grandes pasaban momentos de grandes bajones anímicos y económicos a pesar de tener todavía los mejores jugadores del ambiente local con ellos. Un caso insólito ocurrió en el Clásico de Avellaneda del campeonato de 1965, jugado el 17 de octubre. Por el inicio de la segunda ronda del torneo, Racing, que estaba último en el campeonato, recibía a Independiente, que también estaba último en el torneo. Sí, los dos de Avellaneda en el último puesto. Caso inconcebible a sabiendas que estos equipos no hacía más de 3 años habían sido campeones. Racing en el 61, Independiente en el 63. De hecho, el rojo era el actual campeón de América en ese momento. Racing, que venía a los ponchazos de ese año crítico, reunificó fuerzas a finales de ese torneo para lograr conformar al gran campeón del año siguiente. Pero mientras el Clásico de Avellaneda, que terminó con triunfo de la Academia por 2-0 con goles de Pentrelli y JJ Rodríguez, dejó un gran aviso a futuro. Los equipos grandes
goles se estaban cayendo a pedazos, y a partir de 1967, con la aparición de los torneos cortos, se iba a notar muchísimo más. Un dato más, ese año estaban suspendidos los descensos, así que por más que estuvieras último, no te ibas a la B, estabas tranquilo. Hasta la aparición de Carlos Bianchi y luego Chilaver y demás en los años 90, Victorio Spineto era el ídolo total de Vélez. Había debutado en 1932, pero una lesión fiera lo dejó afuera de las canchas en 1941 de manera prematura. Inmediatamente se puso el buzo de entrenador a pedido del mismo presidente del club, José Amalfitani, que en ese momento estaba en la B. Y Spineto sería el técnico velezano desde 1942 hasta 1956, estableciendo un récord histórico que rompió el año pasado, por ejemplo, Vicó, con Brown de Adrogué ante tantos años dirigiendo el mismo club. Pero Victorio Spineto en su época de jugador jugaba de 5, de centro half. A veces lo hacía por los costados, pero era siempre el 5 del team de Vélez. Fue el primer defensor goleador del fútbol argentino, convirtiendo 49 goles en su carrera. Un número impresionante sabiendo que en esos años todos los goles lo hacían los 5 delanteros. Pero Spineto se guardó su mejor tarde en aquel campeonato de 1937, cuando Vélez por la fecha 24 del torneo recibió a Chacarita en Villaluro. Chaca ganaba cómodo 2-0, pero en una reacción del equipo velezano emparejó la cosa y gracias a su capitán de ese día, Victorio Spineto, Vélez pasó a la vanguardia del partido por 5-2. Un gol de Oscar Barralía y los otros 4 goles, sí, los hizo Victorio Spineto. El defensor metió 4 golazos de afuera del área con sendos zapatazos inatajables para el arquero funebrero, que solo la iba a buscar adentro con cada shot del capitán. Histórico. Durante la 9ª fecha del campeonato de AFA de 1961, mientras Racing iba a su camino triunfante y River andaba a los ponchazos, el clásico se jugó en el cilindro académico. Todo indicaba un cómodo triunfo de Racing, que le había ganado a River también los 2 partidos de 1960 luego de 10 años. Y así ocurrió cuando Corbata abrió el score con un gol de penal. Mancilla aumentó para Racing y Pepillo, el español, descontó para River. Pero en el medio del partido ocurrió algo insólito y revolucionario para aquella época. Una falta en el área de River no termina en penal, pero sí en un tiro libre directo a escasos metros del arco dentro del área. Amadeo Carrizo, toda una institución del arco de River y del fútbol argentino, siempre había sido el número 1 en algo. Siempre se destacó por su elasticidad y su enorme físico que lo mantuvo hasta el final de su vida. Pero en esa ocasión del tiro libre dentro del área, Amadeo Carrizo tomó la iniciativa nunca vista en el fútbol argentino hasta ese entonces, de ponerse delante de la barrera y no atrás como era común siempre. Le puso la jeta al pelotazo, digamos, porque el tiro libre fue a quemarropa y Amadeo se lo atajó antes que toque la barrera. La pelota salió despejada por un defensor millonario y la jugada se terminó. Todo un acontecimiento que repetirían todos los arqueros argentinos de ahí en más hasta hoy. El Loco Gatti fue el que más copió esta estrategia. Tomá. Si llegaste hasta acá, me felicito porque no te aburrí. Y ya que paramos, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes un buen like, un comentario, porque este tipo de videos tendrá una segunda parte. Veremos qué repercusión tiene este. Listo, hecha la invitación, seguimos con el video. Dale. El torneo clausura de 1993 se iba terminando y Vélez sería el campeón luego de 25 años del último título. Pero en la fecha 16 del torneo ocurrió uno de los episodios más polémicos de la historia de los torneos cortos. El día que Castrilli fue protagonista de uno de sus grandes escándalos. Fue en Córdoba, partido Talleres River. Los millonarios tratando de alcanzar la punta y la T peleando el descenso muy comprometido abajo. Partido favorable a los cordobeses que se llevaban el partido transitoriamente 2-1 con 2 goles de Koenig. Pero a los 25 minutos de la segunda etapa hubo penal para River que el Polillita da Silva cambió por gol. Ese empate exaltó los ánimos de los jugadores y de los hinchas que se metieron a la cancha a pegarle a Castrilli. La policía detuvo un par de estos, pero a los jugadores sacados no. Y entre el tumulto de la protesta, los insultos y Castrilli que no te tiraba una sola respuesta y se quedaba en silencio, continuó el juego. Pero los jugadores de Talleres, empujados por su propio director técnico, el Pato Pastoriza, comenzaron a agredir al árbitro cada vez más. Y este en respuesta expulsó 5 jugadores de la T, primero a Koenig, luego a Rivarola, Boldrini, Fornero y Ortega Sánchez. Partido suspendido y el quilombo siguió en los vestuarios, en las calles y en la semana misma. El Tribunal de Disciplina le dio ganado el partido a River por 2-0 y acá viene el desacato de Talleres, porque a la siguiente semana Talleres visitaba a Newell's en Rosario y puso en la cancha a los 5 jugadores suspendidos igual, en modo de protesta y desacato ante las medidas injustas de la AFA y el Tribunal de Disciplina. Ese match en Rosario lo ganó Talleres 1-0
1-0 con gol de Ortega Sánchez, pero la AFA fue lapidaria. Esos 5 jugadores estaban suspendidos por varias fechas y le sacó los 2 puntos a Talleres y se los dio a Newell's. Pero en la fecha 18 contra Gimnasia en Córdoba y en la fecha 19 contra Racing en Avellaneda, Talleres volvió a incluir a esos 5 jugadores suspendidos y el Tribunal de Disciplina sancionó duramente a la T y les dio por perdido todos esos partidos y finalmente a Talleres descendía por desacato, histórico y rebelde a la vez. Este es reciente e increíble, mirá, fue por la Liga Profesional del 2023. Durante la fecha 8 del campeonato, Independiente recibía a Colón en un partido recontra caliente por cómo venían los dos, re mal. Mirá que había habido penales raros y otros penales invisibles creados por los referís en sus ganas de tirarle flores a algún equipo poderoso, ¿no? Pero lo que hizo el zaguero Paolo Golz esa noche es de nenito de 2 años que aprende a patear la pelota recién. Viste que no la patea de una, primero la agarra con la mano y luego la patea. Bueno, eso hizo Golz, defensor de Colón, que ante el saque del arquero tomó la pelota con la mano para sacar del arco él, sin darse cuenta que el arquero ya había puesto en juego el balón. El defensor toma la pelota con la mano y toda la cancha y los jugadores de Independiente se dieron cuenta. Eso era penal, la tocó con la mano en el área, loco. Golz, excusándose de que el árbitro no había dado todavía la orden de saque, se defendía, pero el VAR le dio el ok al referí y a todo Independiente, y eso fue penal, clarísimo, tontísimo, insólito. Luego de discutir unos cuantos minutos, se pateó el penal igual, que Jiménez cambió por gol y puso las cosas 2-1 para Independiente, pero Guanchope Ávila empataría sobre el final 2-2 en un partido recontra caliente e insólito, con una jugada realmente papelonística, re boba te diría. Javier Cámpora, el Cachorro Cámpora, fue un jugador rosarino que debutó en Rosario Central en 1998 y a lo largo de su trayectoria pasó por 14 equipos distintos donde dejó buenos recuerdos en algunos y otros no tanto. Pero sí dejó algo en el recuerdo de la AFA y mantiene un récord realmente insólito y bastante degradante que se mantiene en vigencia y es bastante difícil que lo igualen. Después de su paso por Rosario Central, por Fénix de Uruguay y Concepción de Chile, en la Apertura 2005 recayó en otro equipo rosarino, Tiro Federal, que estaba en la primera división de AFA. Un equipo nuevo en primera que no se esperaba mucho, reforzado con jugadores descartados de otros clubes y encima sin cancha, porque hacía de local en la cancha de Newell's. Este equipo no hizo una gran campaña y terminó en el último puesto junto a Instituto con solo 4 victorias y 12 derrotas. Pero de los 22 goles que hizo Tiro Federal en ese torneo, 13 goles los hizo Javier Cámpora, que se consagró como el goleador del torneo Apertura 2005. Sí, goleador habiendo terminado último su equipo. En el torneo siguiente se cerraba la temporada 2005-2006 y Tiro Federal volvió a terminar en el último puesto y por supuesto terminó descendiendo. Cámpora hizo solo 5 goles en ese torneo, pero fue parte del equipo descendido de esa temporada. Su carrera continuó en el extranjero y 5 años después volvió a la Argentina contratado por Huracán para el Clausura 2011. El Globo en ese torneo pelearía el descenso hasta la última fecha que caería con el Independiente en el ya mencionado 5-1 y que un gol en La Plata de Boca lo volvió a primera para jugar un desempate con Gimnasia. En ese desempate que jugó Cámpora para el Globo, Huracán lo perdió y perdió la categoría, mientras Cámpora, que jugó ese torneo, convirtió 11 goles y terminó siendo el máximo goleador del campeonato junto a Teo Gutiérrez de Racing. Sí, otra vez, goleador del torneo habiendo terminado último y encima descendido. Recordman, histórico, insuperable. Tantos goles convertidos al pedo porque igual descendieron sus 2 equipos. Una pena. El Campeonato Nacional de 1967 tenía 2 grandes arranques, el de Independiente y el de Rosario Central, que habían ganado seguidamente las primeras 5 fechas del campeonato, líderes indiscutidos, pero en la fecha 6, Rosario Central de local recibía la visita de San Martín de Mendoza. Su DT, Miguel Ignomirielo, tenía la estupidez de decir que Central ganaba los partidos por una presunta cábala, que era salir segundos de la cancha detrás del otro equipo. Pero San Martín de Mendoza venía con la misma costumbre y se armó la discusión en el vestuario de ver quién entraba primero o no a la cancha. Pura idiotez. Central no tuvo remedio que salir primero rompiendo su propia cábala y empezó el partido. Gol de San Martín. Al rato penal para Central, gol de Central. Segundo tiempo, otro gol de San Martín y el baile mendocino era evidente. Central jugando el peor partido desde el arranque del torneo, pero ciertos cobros del referí hicieron que los jugadores se enardecieran y los hinchas también. Estos, cada vez más sacados, abrieron el alambrado detrás del arco de su propio arquero y ahí estaban agazapados para
para ir a golpear a los mendocinos o al referí cuando pasaran cerca. Pasaba el partido y el empate no llegaba, pero en una contra San Martín de la mano de Valencia llegaba al tercer gol cuando la picó al arquero. Pero ahí estaban los hinchas de Central que entraron a la cancha evitando el gol que decretaba el triunfo visitante. El turco Spip, que luego se hizo re famoso en el ambiente centralista, fue el culpable de haber sacado el gol claro de San Martín. El partido estuvo suspendido por varios minutos, cuando se metió la policía a la tribuna y se armó quilombo bárbaro. Y cuando todo volvió a la normalidad, no se convalidó el gol que era recontra claro, sino que hubo un pique en el área mal hecho. Cuando la pelota tocó el piso, la agarró el arquero Andrada de Central y se terminó la jugada. Menos mal que ese partido lo ganaron finalmente los mendocinos, si no, hubiese sido el más escandaloso de todos los partidos. Y Central, cuando perdió, bueno, le echó la culpa a la cábala que le obligaron a romper. En el campeonato de 1933 había un equipo que había revolucionado el fútbol desde la primera fecha, el Gimnasia de Esgrima de La Plata del Pepe Minella, el famoso Expreso Platense, debido a su andar arrollador por el campeonato. Gimnasia había goleado varios equipos y punteaba el torneo como nunca antes, nadie lo paraba, y terminó la primera rueda del campeonato primero. Pero en la segunda ronda del campeonato comenzó a ser boicoteado cada vez que iba a Buenos Aires, al punto que no iba a ganar ninguno de los partidos que fue de visitante allí. Derrota con Vélez, derrota con Argentinos Juniors, derrota con Atlanta y llega la fecha 26, la del quilombo con Boca, donde el Lobo ganaba el match 2-0 cómodo, pero Boca y el árbitro de Angelis, que le cobró un penal inexistente y un gol en offside a Boca, dieron cifras definitivas al triunfo boquense por 3-2. Gimnasia denunció fraude y robo en ese partido, pero no le dieron bola. Era de la ciudad de La Plata, no de Buenos Aires. Y al siguiente partido de visitante fue a Boedo a jugar con San Lorenzo. Y acá se repudrió mal, porque a Gimnasia no le cobraban nada a favor, pero nada, todo era full en el ataque, offside inexistentes, goles anulados, un bardo. El partido iba ganando los San Lorenzo 2-1 cuando en una jugada clara hubo un claro penal para Gimnasia que el árbitro no cobró, o mejor dicho sí, pero prefirió cobrar la falta pero afuera del área. Discusiones va, discusiones viene, la jugada se hace mal y en la contra encima San Lorenzo le convierte un gol fantasma. No entró la pelota en el arco, pero el linesman dijo que sí, y los de La Plata, hartos de tanta estafa de los porteños, se trenzan las piñas con el árbitro y la policía. Echan a un jugador de Gimnasia y Pepe Minella, el capitán del Lobo, realiza una protesta pacífica renunciando a seguir jugando. Sí, como hizo San Lorenzo en el 63, que ya te conté, solo que acá se sentaron todo lo de Gimnasia en la cancha y no quisieron seguir jugando. En ese momento, San Lorenzo convirtió 4 goles más en esa farsa hecho partido y terminó ganando 7-1 el match. Gimnasia perdería ese campeonato y San Lorenzo fue campeón gracias a que River le ganó el Superclásico a Boca en la última fecha. Histórico. En el puesto 10 tenemos al 10. Por supuesto, Diego fue artífice de tantas cosas insólitas que acá pondremos la mejor. Por el Campeonato Nacional de 1980 en la cancha de Vélez se enfrentaban Argentinos Juniors y Boca Juniors. En la semana previa al partido había habido una fuerte declaración mitad boludez, mitad invento de la prensa, que el histórico arquero de Boca, Hugo Gatti, había dicho que Diego Maradona solamente era un gordito que tenía suerte de meter goles y que era uno más del montón y que su carrera se iba a terminar pronto. A Maradona le presentaron esta declaración que salió en todos los diarios y le dieron la super manija para que llegara recontra enchufado al partido. Tan enchufado llegó Diego en ese partido del domingo 9 de noviembre que Argentinos Juniors le ganó a Boca por 5-3 con 4 goles de Diego Armando Maradona. Encima todos golazos en la cara de Gatti, que a su defensa le dijo a Diego en el medio del partido que él no había dicho nada. Era todo invento de la prensa. Igual Maradona ya le había metido 4 adentro. Ese partido catapultó a Diego a ser vendido ya, inmediatamente, y a la semana siguiente comenzaron a llegarle a Argentinos Juniors ofertas de Rosario Central, Independiente, Vélez y River. Y fue el mismo Diego en febrero del 81 que eligió a Boca por su padre y terminó siendo compañero de aquel que le había dicho gordito un año antes. Toda una historia. En el año 1984, Boca vivió su peor crisis de toda su historia, con un club intervenido, la bombonera suspendida pronto a ser rematada, todas las cuentas paradas, los empleados en huelga y un plantel profesional de 55 jugadores donde solo se destacaba Gareca y Ruggeri. Boca disputó el campeonato nacional muy mal y terminó quedando afuera en la primera ronda. Ni siquiera pasó a la segunda fase, nada, primera ronda nada más. Y en el campeonato metropolitano lo arrancó pésimo. Recién metió un gol en la cuarta fecha y ganó su primer partido ante Unión en la
fecha 9, al ganarle 1-0 con gol de Omar Porté. Pero en la fecha 15, jugada el 8 de julio, Boca recibió a Atlanta en la Bombonera, que tenía suspendida la bandeja de arriba. Pero encima llegaba con el plantel en huelga desde hacía varias semanas atrás. Así que presentó un equipo en ese partido de juveniles. La televisión obligaba ya en estas épocas a cambiar las indumentarias cuando los equipos tenían los colores similares. Boca y Atlanta compartían el amarillo y el azul en sus camisetas. Así que, como corresponde, el equipo visitante juega con la titular, con la camiseta que trae desde su cancha, mientras que el local tiene a su disposición en los vestuarios el otro conjunto, el suplente. Pero Boca tenía tanta crisis que habían desaparecido las camisetas suplentes, así que no había otra que salir a jugar con las camisetas de entrenamiento. Un puñado de camisetas blancas sin números, ni colores, ni nada. ¿Cuál fue la solución en el vestuario Xeneize? Pintar los números de los jugadores con fibrones y marcadores negros para que salgan con los dorsales en la cancha. Y bueno, los números, a medida que pasaba el partido y la transpiración hicieron lo suyo, se fueron despintando en unas camisetas blancas horrendas que quedó para el papelón mundial. Boca, el extraordinario Boca que había sido campeón del mundo 6 años antes, jugaba un partido oficial con camisetas pintadas con fibrones. Una vergüenza total. Es cierto que muchos cracks del fútbol argentino tuvieron una vida desalineada con respecto al cuidado de su físico y que muchas veces jugaban con tremenda resaca de la noche de juerga anterior al partido. Casos como el Charro Moreno, Pedernera, Corbata, el Gitano Juárez, el Burrito Ortega, Fabiani o Centurión son conocidos, pero lo que hizo el loco Houseman en 1977 tiene una historia peculiar. Se jugaba el campeonato metropolitano del 77 y por la fecha 44 del campeonato, River recibía la visita de Huracán. Lo loco de todo esto es que lo recibía en su propia cancha de Globo. Sí, Huracán haciendo de visitante en su propia cancha, porque River durante todo ese año jugó fuera del Monumental, que estaba siendo remodelado para el Mundial Argentina 78. Houseman, el win derecho del Globo, la noche anterior había estado de juerga producto del cumpleaños de su hijo. La fiesta seguro estuvo al tope allá arriba y se pasó de mambo, y al otro día se presentó en el Tomás Ducó con una borrachera importante. Tal fue el pedo que tenía que Houseman no se acordaba cómo llegó a la cancha, pero así le contaron que media hora antes de empezar el partido le pegaron varias duchas de agua bien fría para que se despabile y le hicieron tomar abundante café para despertarlo. Hasta cuenta que se durmió una siesta corta. Increíble. Llegó la hora del partido y Houseman era titular y salió a jugar con la resaca más terrible que se puede haber visto en un jugador. Pasa que la manera que tenía Houseman de jugar no podías percibir si estaba borracho o no. Ese bamboleo de la gambeta era indescifrable. Te amagaba para acá y salía para allá. Te amagaba para allá y salía para acá. Y a los 41 minutos, cuando River ganaba 2-0 con 2 goles de Leopoldo Jacinto Luque, Houseman metió este golazo completamente ebrio al Pato Filiol, al punto que luego de caerse se le daba vuelta todo. La mamúa que tenía, hermano. En el segundo tiempo, Houseman duró muy poco, porque al rato de comenzarlo jugó unos pocos minutos, se hizo lesionado y pidió el cambio rápido. Después de cambiarse y bañarse nuevamente en los vestuarios de Huracán, agarró el bolsito y se fue a dormir a la casa. La leyenda dice que Houseman metió una bocha de goles en pedo. ¡Oh! Durante el Clausura de 1996, a mi entender el mejor torneo corto de la historia del fútbol argentino, por la fecha 8, Gimnasia de La Plata del Timoteo Grigol visitaba a Boca en la Bombonera, que volvía a jugar de local luego de remodelar la zona de palcos que hoy luce orgullosa. Boca era dirigido por el campeón del mundo, el doctor Carlos Salvador Vilardo, referente absoluto de la contra, justo, Estudiantes de La Plata. Y resulta que en ese partido fue una verdadera masacre futbolística del tripero, que le convirtió ni más ni menos que 6 goles a Navarro Montoya, ganando Gimnasia 6-0 a Boca y propinándole la peor derrota en la historia de la Bombonera, récord aún vigente. Además, en ese conjunto platense brillaban los hermanos Barros Esqueloto, donde Guillermo convirtió 3 goles esa tarde antes de ir a Boca, y además daba sus últimas pinceladas profesionales el histórico Beto Márcico, ex ídolo de Boca, echado por Vilardo a inicios de ese año, ante el poco lugar que tenía en el equipo, producto de la presencia de la Brujita Verón y Diego Maradona en el medio. La historia dice que varios jugadores de Boca intercambiaron camisetas con los players de Gimnasia al término de ese encuentro. Y cuando Vilardo entró al vestuario Xeneize, vio muchas camisetas de Gimnasia y se volvió loco. Le pidió a un utilero unas tijeras y recortó las camisetas del Lobo, obsequio de los jugadores rivales que habían hecho un partido histórico. No se sabe si por cábala o por algún tipo de gualicho, Vilardo descosió esas camisetas de Gimnasia y todo hubiese quedado ahí en una anécdota pintoresca, pero tomaría forma de leyenda cuando al final de ese mismo campeonato Gimnasia llegó cara a cara con Vélez en la última fecha
fecha por el título. Vélez jugaba de local con Independiente, mientras Gimnasia visitaba ni más ni menos que a Estudiantes en el Clásico. Si Gimnasia ganaba y Vélez no, el Lobo era campeón. Pero ¿se habrá cumplido el guarillo del doctor? ¿Qué sé yo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Independiente y Burruchaga erraron un penal y Gimnasia no pudo ganarle a Estudiantes en un Clásico que terminó en empate. Vélez campeón, Gimnasia segundo y Bilardo se cagó de risa. La bronca entre River y Boca viene desde el nacimiento de ambos clubes en el mismo barrio, La Boca. Con el tiempo, a medida que se fueron cruzando durante el amateurismo, las broncas pasaron a cargadas, partidos calientes, choques fuertes y eso. Durante el periodo de 1919 a 1926, durante esos 8 largos años, no hubo superclásico, porque ambos clubes militaban en ligas distintas. Pero cuando se reunificaron las ligas en 1927, volvió el clásico y volvieron las broncas de antes. Para el inicio del profesionalismo ya en 1931, y cuando ambos equipos habían realizado buenas compras, llegó la última fecha de la primera ronda del campeonato y se veían las caras Boca y River por primera vez profesional. Ya en el partido preliminar, en el de la reserva, el partido no terminó. Se suspendió a falta de media hora por incidentes entre los mismos jugadores juveniles. Un papelón. Pero después venía el plato fuerte, la primera. Empieza el match con el clima en las tribunas recontra caldeado de las preliminares y a los 16 minutos Peuchele abre el marcador, 1-0 para River. Pero a los 28 minutos se termina de pudrir todo cuando en una gran escapada Barallo encaró el área riverplatense y lo bajaron. Penal para Boca, altamente protestado por los de River. Luego de las pertinentes discusiones, Barallo patea el penal que ataja el arquero de River, Iribarren. Pero este da un rebote largo que vuelve a tomar Barallo y remata a quemarropa, mientras el arquero de River vuelve a atajarlo, pero con un rebote más corto. La pelota queda ahí cuando es tomada por el arquero Iribarren, al mismo momento que Barallo le mete tremenda patada a la pelota, a las manos del arquero y hasta la gorrita le hizo volar. Gol de Boca y se pudrió todo. Los de River encima del referí que convalidaba el gol Geneise. Y hubo una cargada en el medio y se metieron los de Boca, la policía, algunos hinchas, un quilombo y un despelote de proporciones épicas. El referí echó a 3 jugadores de River y suspendió el partido. El Tribunal de Disciplina en la semana le dio el partido ganado a Boca. Y el primer superclásico profesional solo duró 30 minutos. Épico. Antes de entrar al top 5 del video, te vuelvo a invitar a suscribirte al canal. Si te gustan este tipo de videos con historias peculiares e insólitas, like al video y comenta acerca de qué otro episodio insólito me faltó en este video. Ahora sí, los primeros 5. El Vasco Lángara fue un verdadero crack español de casi todas las épocas, un goleador certero y con un físico envidiable, y al que nunca se salía del libreto de ser un tipo correcto y educado a pesar de ligarse las patadas que recibía de los rudos defensores que lo enfrentaban. Nunca perdía la tenacidad ni la paciencia. Crack en la Liga Española de los años 30, se vio obligado a exiliarse del país con el inicio de la Guerra Civil Española, y partió hacia México con una selección de Euskadi que jugaba partidos amistosos a beneficio de las víctimas de la Guerra Civil. Todo el dinero que recaudaban en esos partidos iban a parar a las manos de los republicanos que defendían a capa y espada la sublevación de Francisco Franco. Pero terminada la guerra en 1939 con el triunfo franquista, Lángara decidió seguir exiliado en América y recibió un llamado de un ex compañero, Ángel Zubieta, el Vasco Zubieta, que militaba en el club San Lorenzo de Almagro en Argentina. Lángara arregló todo con San Lorenzo y viajó inmediatamente cuando el torneo de ese año ya había comenzado y el Ciclón llevaba apenas 2 triunfos en 9 fechas. Malísimo. El Vasco Lángara se tomó un barco que se retrasó un día de viaje por las tormentas del océano y llegó a Buenos Aires el 21 de mayo de 1939 en horario de mañana. Justamente ese día por la tarde San Lorenzo jugaba con River en Boedo y el Vasco Lángara había sido convocado para ser titular. Claro, él tenía que haber llegado un día antes con descanso, pero llegó sobre la hora del mismo día y dijo que sí, yo juego igual. Encima, tan sobre la hora llegó sin descanso que pidió un taxi desde la casa de un amigo y llegó en taxi al gasómetro, faltando media hora para el match. Sin entrenarse ni conocerse con los nuevos compañeros cuervos, el Vasco Lángara fue titular ese día con River y solo le bastó 35 minutos del primer tiempo para meterse a la gente azulgrana en el bolsillo y en el corazón para siempre. ¿Por qué? Porque en esos 35 minutos del primer tiempo, el Vasco Lángara metió 4 goles para el triunfo de San Lorenzo 4-2 sobre River. Una verdadera odisea de un verdadero caballero de los campos de fútbol, el Vasco Lángara. Durante la década del 80 hubo un equipo en el fútbol argentino que fue el estandarte del mejor fútbol del país.
Ferro, sí, el Ferro del Timoteo Grigol, que empezó a ser director técnico en 1980 hasta 1987, ganando 2 títulos y siendo protagonista de por lo menos 5 torneos más. Ese Ferro tenía una particularidad con respecto a otros teams buenos, que practicaba lo que hoy llamamos basculación, esa tendencia de tener la pelota en tu poder y tocar, moverla para acá, moverla para allá, de punta a punta de la cancha, hasta encontrar el hueco o encontrar el error del rival y meter un pase claro o un gol de afuera del área. Así jugaba Ferro en los 80. Entonces era el 1 de agosto de 1982, ya había pasado el fallido mundial en España y la guerra de Malvinas y comenzado el torneo metropolitano. Por la fecha 3, Huracán recibía a Ferro. El partido se jugó al compás de los toques y toques de Ferro. Recordemos, Ferro había sido campeón del torneo nacional de ese año. Era una verdadera revelación, el último campeón. Y la cosa fue así: Ferro tocando para que Huracán salga de atrás, seguía pasándose la pelota de la mitad de la cancha y volvía para atrás. Avanzaba un poco en tierras gemelas y volvía para atrás. Y de repente, sí, falta, dijo el árbitro. ¿Falta de qué? ¿De quién? ¿Por qué? Se armó un revoleo de discusiones que nadie entendía nada. El referí Juan Carlos de Maro cobró tiro libre para Huracán. Domingo Roquia, jugador de Ferro, se recalentó por demás y terminó puteando al árbitro y vio la tarjeta roja. Expulsado. Los de Ferro seguían sin saber qué pasó y los de Huracán menos sabían todavía. Lo único que el árbitro le dijo a los jugadores es que Ferro no atacaba y por eso cobró full. Una insanía, hermano. Luego del partido, que terminó en un aburrido 0-0, el árbitro expuso al periodismo y luego ante la AFA que había detenido el partido cobrando full para el Globo porque Ferro no atacaba. Entendía que había una deslealtad al juego, un acto de mala fe defraudando al público. Ferro había tocado la pelota unas 15 veces y nunca iba a parar al arco de Huracán, que esperaba atrás en la defensa. El referí entendió que Ferro iba contra el reglamento de que todo equipo juega para atacar, para ganar, y que esa sucesión de pases era hacer correr el reloj al pedo. Además, que rondaban en la cabeza del árbitro los fantasmas del mundial y aquel nefasto episodio de Alemania-Austria que arreglaron un resultado conveniente para ambas selecciones y así dejar afuera a Argelia con el pacto de no agresión en los arcos. El referí de Maro fue sancionado por esto y la expulsión de Roquia fue perdonada. El Ferro de Grigol siguió jugando así por años. Hoy muchas veces te quejas de que los árbitros cobran los fulls allá lejos en la mitad de la cancha, o te quejas de que están fuera de estado físico y sigan las jugadas desde muy lejos y no ven muy bien, cobrando cualquier cosa. No tiene comparación con lo que le pasó al árbitro Juan Bava en 1983. Es que se disputaba la fecha 31 del campeonato metropolitano y Temperley recibía la visita de Huracán en un aguacero indescriptible, típico de esos días lluviosos que se patinan todos, hay barro, en parte de la cancha la pelota no corre, un quilombo. Así se desarrollaba el partido entre los celestes y el quemero, que estaba ganando Huracán 1-0 con gol de Néstor Candedo. Cuando promediando el primer tiempo, el mismo Candedo en un ataque de Huracán mandó un centro cerrado al área, pero como el referí Juan Bava seguía la jugada de tan cerca, en esas épocas los referís seguían casi a la par de la jugada, y Bava en ese centro se resbala por el mismo barrial del área y alcanza a tocar la pelota de ese centro con la pierna izquierda, con tan mala suerte que el balón va directo al arco marcando el gol. Golazo de Huracán, lo hizo el árbitro, y encima el referí lo convalidó, dándoselo como autor al último jugador que había tocado el esférico, en este caso el mismo Candedo. Un papelón. Los de Temperley se quejaron hasta el hartazgo, pero no había caso. No había un reglamento que dijera que se anulaba el gol por un rebote del referí. Se la llevó puesta en el mismo porrazo que se pegó producto del resbalón de la cancha barrosa de tanta lluvia. Pero para quedar bien con los locales, 7 minutos después, Juan Bava cobró un penal inexistente para Temperley. De esos penales que se producen por resbalón de la misma lluvia, ¿viste? Y Juan Carlos Piris lo cambió por gol. Finalmente el match lo ganaría Huracán 2-1 con goles de Candedo y Juan Bava, el referí. Así que hoy no me vengan a hablar de que juegan con 12 ni nada de eso, cuando les roban los partidos, porque después de esto, ya no es la misma cargada, No. Caso insólito y muy recordado durante el Campeonato Nacional del 72. La cancha de Huracán era otra vez protagonista en aquel equipo de Menotti previo al del 73, pero ya con Brindisi, Babington y Basile brillando en el equipo. Partido Huracán Estudiantes de La Plata, fecha 6 del grupo B. El Globo ganaba cómodo 2-0 con goles de Babington, cuando de repente en una jugada polémica el referí Washington Mateo cobró penal para Estudiantes. Todos los de Huracán se fueron encima del referí ante semejante avasallo, ya que no había habido falta y encima había sido
afuera del área. Luego de unos cuantos tumultos y discusiones por unos minutos, el linesman le dijo al árbitro: no es penal, no es penal. Acto seguido, ahora los de la bronca fueron los de Estudiantes, reclamando el penal ya cobrado. ¿Cómo iba a tirarse para atrás en la decisión? No puede ser. Y así comenzó el forcejeo con los de Huracán. Y bueno, los del pincha contra el referí de manera vehemente, hasta que entre gritos y empujones, el referí escuchó una flor de puteada. Se dio vuelta y tenía al jugador pincharrata, Carlos Alberto de Marta, empujándolo. Inmediatamente el árbitro sacó de su bolsillo la tarjeta roja y expulsó al jugador de Marta. Estudiantes con uno menos. El partido siguió y lo ganó Huracán 5-1 de manera categórica. Hasta acá la historia es más o menos normal. Quejas, jugada polémica, discusiones, palabras de más, expulsión. Lo insólito vino después, cuando De Marta se presentó a hacer su descargo en el Tribunal de Disciplina y los dirigentes se dieron cuenta que De Marta era sordomudo. Sí, no podía hablar. ¿Cómo iba a insultar al árbitro? Imposible. Carlos De Marta era sordomudo de nacimiento, pero eso no le impidió hacer una carrera en el fútbol profesional, logrando vencer todos los prejuicios y obstáculos para llegar a la máxima categoría. Mediocampista central con mucha marca y personalidad, De Marta jugó varios años en primera división en varios clubes, pero nunca había vivido este tipo de episodios insólitos. El Tribunal de Disciplina dio marcha atrás la expulsión, que le diferían varios partidos, y solo se limitaron a darle un partido de suspensión. Una historia realmente descabellada, de esas de los cuentos de Fontana Rosa, ¿viste? La historia profesional de Martín Palermo estuvo plagada de episodios realmente insólitos, inverosímiles, rozando lo paranormal a veces. Metió goles con los dos pies, metió goles de centro, metió goles con la nuca, metió goles mundiales, erró 3 penales en un partido, metió golazos en contra, metió goles agarrándose del travesaño, metió gol de media cancha con los pies, pero también de cabeza. Increíble. Sí, fue real. Por la fecha 7 del Campeonato Apertura 2009, Boca recibía a Vélez en un partido recontra caliente. Bravo, picante. Vélez tenía 2 goles, los 2 goles de Leandro Caruso. Boca también tenía 2 goles, uno de Bataglia y el otro de Riquelme. Pero a los 29 del segundo tiempo llega esta jugada. Insúa para Gaitán, la peina Gaitán, sale el arquero, Montoya devuelve con el pie, Palermo de cabeza de la mitad de la cancha. Martín Palermo mete un gol de media cancha de cabeza. Solo el Titán podía hacer esas cosas. Esas genialidades barra bizarreadas. Porque el tipo estaba ahí. Podía estar cualquier jugador de Boca en ese momento ahí, O ninguno, quizás. Palermo quizás hubiese estado más adelante o al costado. Pero esa es la forma de todo gran artillero y goleador. Estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y Palermo puso la cabeza ante el mal rechazo del arquero de Vélez y gol de media cancha de cabeza. Y mirá que pudo salir para cualquier lado de la pelota, Pero no. Fue derechito al arco vacío, y el gol de Boca para ganar ese match 3-2, con esa genialidad bizarra del loco Palermo. El optimista del gol, dijo Bianchi. Bueno, ahí tenés un ejemplo de su vida insólita en el fútbol. Un maestro con todas las letras. Por eso se ganó este puesto número 1. Y así finalmente terminamos este video. Esperemos que les haya gustado los 25 grandes momentos insólitos del fútbol argentino. Y estoy seguro que hay muchísimos más, muchos más. Esperamos su like, su suscripción al canal y bueno, en los comentarios dejanos tu aporte de otro episodio insólito para ponerlo en el próximo video. Si lo hacemos, no sé, veremos qué repercusión tiene este. Yo me voy, pero vos quedate viendo estos otros videos. Nos vemos.